Buenos días. Domingo 11 de diciembre de 2022. Hoy es nuestra nota editorial del periódico virtual Alfa Noticias. Hacemos referencia en esta oportunidad a un tema siempre de actualidad, el de dos términos que se confunden en Colombia. El primero es el de la libertad de expresión y el segundo, la libertad de prensa. La libertad de expresión, en primer lugar, que es inherente a todo ser humano, independiente de su condición social y económica, con el derecho a expresar su descontento o su felicidad con el gobierno que lo esté dirigiendo. Es decir, es la opinión de la gente común y corriente, de la gente del pueblo, de la gente a bordo de andén, como yo suelo comentar o calificar, y es la gente que se reúne en la mesa de un café o en una cafetería o en sus casas o en corrillos o en los foros académicos, inclusive hasta desde los púlpitos de las iglesias y de las iglesias cristianas, etcétera, para opinar sobre lo que les está ocurriendo, porque les afecta directamente a sus familias, a sus bolsillos y a su forma de pensar o de movilizarse. Ese es el derecho de la gente, de expresarse. El segundo es el de la libertad de prensa, que es la libertad de expresión tradicional de los periódicos, revistas y hoy en día, anteriormente solamente de los periódicos de edición física y de los noticieros de radio y los electrónicos de televisión, etcétera, y hoy en día con la incursión de los medios virtuales, con las redes sociales. Este es otro tipo de expresión que necesita unas reglas de juego más claras, en las cuales inclusive alguna vez se llegó a identificar a los comunicadores de esos medios con una tarjeta especial que estableció el gobierno hace muchos años y que tuvieron que quitarla inmediatamente, porque los primeros que se apuntaron a esa tarjeta fueron los lagartos de siempre, desde la presidencia de la república, desde los ministerios, desde los juzgados, desde toda parte, de todo el que no era periodista, y para utilizarlo de la forma más vulgar del mundo, que precisamente eso contribuyó a que se desprestigiara mucho la noble profesión del periodismo. Pero luego aparecieron las universidades con las facultades de periodismo que hoy en día producen, entre comillas, elementos de comunicación, personajes que son verdadero orgullo para Colombia ante el mundo y que han ganado premios internacionales inclusive. Es decir, sigue siendo la prensa colombiana un ejemplo a nivel latinoamericano. Pero estos dos elementos, vuelvo y lo comento, no se pueden confundir. El primero es el de la gente común y corriente que tiene el derecho a expresarse. Y por eso unas voces que hay por ahí que están resultando demasiado más papistas que el Papa, están pidiéndole al presidente Petro que sancione a personas que opinen disonantemente, que estén usando determinadas formas de pensar y de expresarse. Y para que inclusive los lleven hasta la cárcel, ¿cómo les parece? Y para que haya un castigo hasta pecuniario para estas personas. Eso sí sería terrible. Y aquellos que yo menciono como más papistas que el Papa, uno no sabe si es que están detrás de que les den un avisito de parte del gobierno de Petro. Pero en esto hay que reconocerlo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy serio y ha permitido que continúe la gente opinando y él ejecutando su gobierno de una u otra forma que puede llegar a calificarse como efectiva o destructiva para el país, pero de todas maneras siempre buscando el bien de los colombianos, lo consideramos nosotros. Así que no hay motivo para pedir mordazas para lo que opina la gente común y corriente, porque así empezaron en Nicaragua, así empezaron papá y mamá, así empezó Nicaragua, así empezó Venezuela y así empezó lo que hoy en día la sanguinaria Cuba y esos otros países en Europa que están escondidos detrás de una serie de situaciones de carácter religioso, etcétera, para sancionar a la gente y quitarles inclusive hasta la misma vida.
Y en cuanto a los periódicos, sí, es bueno que se legisle sobre esto, pero también dejar que se opine, porque el día que quitemos la opinión de los periódicos, nos vamos a quedar otra vez en la oscuridad. Y el día que le quitemos, por ejemplo, el humor negro a los comentaristas, le quitemos a los caricaturistas y le quitemos a la gente que opina y que dice las cosas y que saca a la luz lo que muchos les gustaría tener oscuro, ese día llegó la verdadera oscuridad para Colombia. Pero de todas maneras, en este momento no ocurre eso. Colombia sigue teniendo una libertad de prensa, una libertad de expresión, y no es necesario pedirle al presidente que meta a la cárcel a nadie. Eso de parte de algunos que están un poco angustiados tal vez por la pauta publicitaria que no les ha llegado, y eso no debe ser así. Señores, muy buenos días. Les habló Otoniel Parra Arias, periódico Alfa Noticias.